Hoy día, hermanos, vamos a abrir las Biblias a Hechos 26. Para recordar el día de la resurrección, vamos a ver Hechos 26, versículos, voy a leer 6 a 8 y luego 22 y 23. Hechos 26, versículo 6. Pablo está hablando. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, se ha acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y luego 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los infieles. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por Cristo, por su vida, y que nosotros tenemos vida en Él. Pedimos que bendigas la predicación de esta mañana, para que lo veamos resucitado y glorioso, con ojos de fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Para mí, una prueba más fuerte de la resurrección de Jesús es el deportamiento de los que lo seguían. Cuando Jesús fue matado, los apóstoles originales, los 11, estaban temerosos, estaban desesperados. Ellos pensaban que ya terminó todo, que su muerte significaba el fin de sus esperanzas, que Él era el Mesías. Entonces estaban escondiéndose, tenían temor y estaban tristes y todo esto. Pero después de unas semanas estaban gozosamente y sin temor proclamando que Jesús vivía, y estaban culpando a las autoridades judíos que ellos crucificaban al Cristo, y no tenían ningún temor de lo que las autoridades iban a hacer a ellos. Estaban listos a ser encarcelados o aún morir por Cristo. ¿Qué cambió? Es que ellos fueron convencidos que Jesucristo estaba vivo. Y semejante tenemos el fariseo Saúl de Tarso. Un día estaba persiguiendo a los cristianos con mucho odio y rabia, y él estaba aprobando cuando apedrearon a Esteban. Pero yendo de Damasco, cuando él llegó originalmente con el propósito de encarcelar a algunos seguidores de Jesucristo, él allí comenzó a predicar que Jesucristo vivía y que fue el Mesías. ¿Y qué cambió? Otra vez fue convencido que vio a Jesucristo vivo. Algunos quieren sugerir que los apóstoles, por ejemplo,
conspiraban entre sí mismos, decir que Jesucristo vivía cuando no era la verdad. Quizás podrían haber conspirado para hacer esto y robar el cuerpo de Jesucristo, pero si esto es la verdad, entonces ¿por qué los dos en el camino a Emaús fueron a Emaús y luego iban casi corriendo, supongo, hasta Jerusalén otra vez para decir a los discípulos, hemos visto un Jesucristo vivo? Mucho menos esto explica por qué Saulo de Tarso, quien estaba persiguiendo a estos conspiradores originales, de pronto cambió su opinión y se unió con ellos. Entonces, yo no puedo probar que las mujeres, ni los 11, ni los 12 en Emaús, ni tampoco Pablo, en verdad vieron a Jesucristo. Porque nadie puede probar esto. Pero es mucho más razonable concluir que ellos vieron a Jesucristo, o por lo menos pensaban que vieron a Jesucristo, que otra cosa. Que ellos hicieron un engaño o que ellos fueron engañados con una visión o algo así. Ellos estaban persuadidos que Jesucristo vivía. Y por esto ellos predicaban a Cristo vivo y que Cristo es el Mesías, o Jesús es el Mesías que Dios había prometido enviar a Israel y al mundo. O sea, encontrar al Jesucristo resucitado cambió sus vidas. De todos estos. Y por eso, en nuestro texto, Pablo, arrestado, encarcelado, traído ante Festo, y ahora Agripa. Cuando él se defienda, central a su mensaje es la convicción que Jesucristo vive y por eso una resurrección en general iba a pasar. Festo, el gobernador, fue un romano que no entendió mucho de las discusiones entre los judíos, y entonces en capítulo 25, 19 y 20, él dice, yo no entiendo por qué los judíos y Pablo están en esta pelea. Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. O sea, Festo era romano, no entendió nada de los judíos y no entendió por qué Pablo afirmaba que Jesús vivía, pero aunque no quiso entender nada, entendió que para Pablo lo que importaba es que Jesús vivía. Agripa, y este es el nieto de Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús cuando fue nacido, y hijo de el Herodes que mató a Santiago, hermano de Juan. Este entendió mucho mejor los asuntos de los judíos. En verdad, algunos dijeron que era el prosélito al judaísmo. Entonces, él se interesó y quiso ir a Pablo en
capítulo 26, oímos la defensa que Pablo hace a Agripa. Y Pablo, mientras manifiesta que es inocente de causar problemas, más importante, quiere testificar a Agripa que Jesucristo vive y es Salvador. Y por eso, y yo quiero comenzar con versículos 22 y 23. Pablo hace dos puntos primeros. Primero, él no está enseñando una nueva religión. Él está enseñando lo que consiste y todo lo que encuentre en Moisés y los profetas, los libros de los judíos. Dice 22, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esto fue útil primero para manifestar que Pablo no está inventando una nueva religión. Hoy día hay algunos que dicen que el cristianismo era una cosa hasta que Pablo lo pervirtió. Pero no es el caso. Pablo enseñaba de lo mismo como los otros apóstoles y ellos lo que dijeron Moisés y los profetas. La única cosa nueva es que dijeron Jesús es el que es profetizado por todo esto. Pero a pesar de esto, lo importante para Pablo ahorita es decir que todavía cree en el Mesías profetizado en su Biblia, y lo que cambió no fue sus creencias en respecto a las enseñanzas de la Biblia, sino que él llegó a entender por su visión en el camino a Damasco que Jesucristo era el Mesías, y por eso él iba a predicarlo. Entonces su segundo punto es que Moisés y los profetas dijeron, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. O sea que Moisés y los profetas dicen que el Mesías va a vencer la muerte y sufrir primero. Y los judíos no entendieron esto y tenían las escrituras, pero no los entendieron. Por ejemplo, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado, versículo 7, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos de su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Todo esto vio Isaías años, 600 años antes de que pasó con Cristo. Pero luego Isaías dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Ya, su muerte y su resurrección, no más nadie entendió estas escrituras. O podemos leer el Salmo 22. Esto habla de
bueno, no voy a leer todo, pero citó cuando Jesucristo fue encarcelado no encarcelado, pero con los soldados antes de ser crucificados, los soldados dividieron su ropa y todo esto dice el Salmo 22. Y Salmo 16, versículo 10, dice, no dejarás mi alma en el Seol, no ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto se cita en Hebreos acerca de Jesucristo. Antes de que Cristo levantó a los muertos, es cierto que estos pasajes parecían curiosos y no los entendieron los judíos. Pero ahora, en luz de lo que sabemos de la resurrección de Jesucristo y la muerte de Jesucristo primero, todo aplica bien y se explica lo que pasó a Jesús. Y vamos a recordar que lo que Pablo está diciendo aquí, es lo mismo que Jesucristo dijo a los dos en el camino a Emaús. Ellos estaban diciendo, no pensamos que iba a morir, y Jesús dijo a ellos, ustedes necios, tardos de creer. Y dice, comenzando con Moisés y los profetas, los enseñó en todas las escrituras que enseñaban de él mismo, de Jesús. Por eso, nosotros cristianos debemos estudiar y leer el Antiguo Testamento buscando a Jesucristo. Porque Él se revela en el Antiguo tanto como en el Nuevo. Todo apunta de que el Mesías de Dios iba a sufrir y morir y vivir otra vez. Esto también indica que los que tienen la idea de que los judíos interrumpieron el plan de Dios cuando crucificaron a Jesús, ellos erran. La razón que Jesucristo vino a este mundo fue para morir por nuestros pecados y conquistar a la muerte resucitando en el tercer día. Lo anunció de antemano muchas veces. La Biblia dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Dios no tiene errores en sus planes. Lo que Dios intenta, Dios hace. Y por eso, si los discípulos lo entienden, no es error, sino su propia culpa. No error de Jesús o Dios. Cristo vino a morir. Y Él murió. Pero ahora vive. Y la convicción que vive es la razón que tenemos esperanza. Porque como dice Pablo al fin del versículo 23, para anunciar luz al pueblo, es decir, a los judíos y a los gentiles. ¿Cómo? Otra vez los judíos pensaban que el Mesías era solamente para ellos y se ofendieron mucho. Pero aún, por ejemplo, en Isaías 49, versículo 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Jesús siempre vino a ser salvador de los judíos y de los gentiles. Ahora, con estos puntos hechos, quiero regresar al versículo 8. ¿Se juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué parece increíble
que Dios, quien es todopoderoso, resucita a los muertos. Y quiero decirles, la verdad del cristianismo queda en esto, en la resurrección. Si no hay resurrección, como dice Pablo en otro lugar, somos más tristes que todos los hombres, porque hemos creído en una mentira y muchos han sufrido por Cristo grandes cosas. Es obvio que la vida de Jesucristo es importante, que Él hizo buenas enseñanzas y todo esto. Pero sin la resurrección, lo que hizo no vale por nosotros mismos. Sin la resurrección, Él es un buen maestro y mártir, pero no más. Es la resurrección que manifiesta que que Dios aprobó de su sacrificio, que lo aceptó y que su sacrificio en verdad quita el pecado del mundo. Es la resurrección que afirma que Jesucristo en verdad sí es el Hijo de Dios y que todo lo que dijo es verdad y correcto. Entonces, ¿por qué es que tantos hoy día y en días atrás les parece increíble que Dios resucita a los muertos? Pues es verdad que no es común ver a alguien resucitado de los muertos. Pero cierto que Jesús levantó a Lázaro y todos en aquel día fueron persuadidos que Lázaro había muerto y vivía otra vez, tanto que los judíos quisieron poner a Lázaro a muerte, quisieron matarlo otra vez. Y Lázaro eventualmente sí, murió otra vez. Pero Jesucristo fue levantado para vivir para la eternidad. ¿Por qué parece increíble? Vamos a meditar un momento. ¿Quién es Dios? Él habló y creó este mundo. Él gobierna el funcionamiento de las estrellas que no podemos contar, todas las galaxias moviendo en los cielos, y también Él gobierna las partes de los átomos que están moviendo, girando dentro de nosotros y en todo lugar. Y la ciencia, con todo el entendimiento del hombre hoy día, no puede explicar ni el movimiento de todas las estrellas, ni tampoco cuál es el parte más chico del átomo. Cada vez que pensamos que hemos descubierto el parte más chico, cuando yo estaba en la escuela, electrones y protones, ahora no consisten de otras cosas, pero quién sabe si estos consisten de otras cosas más chicas. El hombre no puede explicar nada. Estoy meditando, hay personas que, no sé cómo en español, quizás sabios, pero en inglés se llaman savants. Personas que tienen como un poder supernatural, que pueden hacer algo como una persona que puede hacer la matemática, que yo necesito calculadora o computadora para hacer. Y esta persona en otras áreas de su vida no puede funcionar. ¿Cómo es que hay personas así? La mente que tenemos, usamos una porción muy chica. ¿Cómo podemos imaginar que nosotros, hombres, que no podemos explicar nada del mundo natural que vemos, podemos entender un Dios sobrenatural que creó este mundo? Es la arrogancia del hombre pensar que puede entender a Dios. Y hay muchos que piensan, pues Dios no puede hacer nada que yo no puedo entender. Eso es tontería. Si Dios es Dios, que creó el mundo, Él puede hacer todo a pesar de lo que los hombres piensan.
Y Dios va a hacer lo que ha prometido a pesar de lo que los hombres piensan. Jesucristo sí, se levantó de los muertos porque Dios decidió que esto iba a ser. Y su resurrección enseña que todo lo que Dios ha dicho del juicio y de la vida por venir va a ser. Los que se arrepienten y confían en Jesucristo van a ser salvos. Van a levantar ellos mismos en la resurrección para vivir con Cristo para la eternidad. Y los que no se arrepienten y creen en Cristo van a ser levantados también, pero para condenación. Condenación eterna. Entonces, nos importa considerar qué vamos a creer. ¿Un mundo incrédulo o un Dios todopoderoso que dice que nos amó tanto que dio su Hijo para que muriera por nosotros y quien vive? Podemos ser como Festo, decir, Pablo, tú eres loco. Esa idea es una locura. Podemos ser como Agripa, sintiendo, yo creo, un poquito de la convicción, pero no quiero seguir O podemos ser como Pablo, oyendo que Jesucristo vive, confiar en Él y someter nuestras almas a Él, como el versículo 20 dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cristo vive. Vamos a encomendar nuestras almas a Él, para que vive en nosotros, y para que nosotros vivamos en Él hasta la eternidad. Oremos. Padre, gracias por habernos tanto, para enviar a tu Hijo, para morir por nuestros pecados. Y Padre, te pedimos vida para los incrédulos que todavía están en el mundo, no escuchando, no obedeciendo tu llamado al arrepentimiento. Abre sus ojos para que vean que Cristo vive, para que no rechacen tu palabra como locura o como no perteneciendo a ellos. Y si alguien está escuchando sin vida a este mensaje, que lo conceda su vida, arrepentimiento, para que mire a Cristo y para que vea que Cristo vive y es Salvador del mundo. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.